disculpas porque hablando y con muchos mails cruzados con Nicolás Lisardo, pues veíamos dificultad para encontrar fecha, tanto por su dedicación docente cuanto por mi también dedicación académica y por los viajes y compromisos que tengo contraídos. Finalmente tenemos este momento feliz de presentar un libro, este libro que es el primero que escribe Nicolás Lisardo, Neodramatismo, y tenemos ejemplares, Equinoctium Pater Noster, aparecido en la colección Mirada Ensayo, y vamos a hacer la presentación. Hemos hablado, le indiqué ayer a Nicolás que lo que podríamos hacer sería, pues bueno, yo haría una introducción a lo que es el libro, algunas ideas en torno a él, a lo mejor algunos ya incluso conocéis este libro. También estamos grabando la presentación, espero que el sonido sea bueno, para poder en su momento colgarla en el canal de YouTube y que le llegue a más gente. Y pues bueno, he preparado unas reflexiones, unas consideraciones sobre este libro que me invitó en su momento Nicolás a que hiciera un texto en torno a él, un prólogo que titulé Descensus ad Inferos y subtitulé Consideraciones sobre el trágico autoconocimiento de Nicolás Lisardo, y que aparece aquí publicado, y que, como contaré, es el segundo momento de la relación profesional que hemos tenido, dado que el primero fue realizar un texto para el catálogo de la exposición que hizo en la Galería de Manuel Ojeda en Las Palmas de Gran Canaria. Pero vamos con la presentación. Bueno, en primer lugar, hablar sobre un libro de estas características creo que supone también, por anticipado, establecer qué es lo que supone un libro escrito por alguien cuyo trabajo principal es el trabajo artístico, es decir, qué es o en qué rango se encuentra la así llamada escritura de artistas. A mí me parece que es un campo fundamental para la reflexión de la historia del arte, de la estética y de la teoría del arte, y suelo advertir a mis alumnos en la universidad desde hace muchos años, desde mediados de los 80 que estoy impartiendo clases en la Autónoma de Madrid, que cuando escriban y piensen y reflexionen sobre arte, tomen en primer lugar mucha atención a lo que los propios artistas escribieron sobre sus obras, a las reflexiones que hicieron sobre sus trabajos, eso que se llama la intentio autoris, es decir, la intención estética del autor, es decir, que no vayan en primer momento a los textos de carácter contextual o histórico, o a los textos de crítica, o a los comentarios sobre las obras, sino en realidad a cuál era la propuesta que los propios artistas habían fijado. Por ejemplo, si uno se pone a trabajar, como sucedió en el comienzo de la historia del arte, sobre el Renacimiento italiano, pues tal vez lo más provechoso sea precisamente dirigirse a los textos que escribieron los propios artistas en el momento del Renacimiento italiano. Y por ejemplo, si uno va a trabajar sobre León Battista Alberti, pues lo mejor es leerse el de Re Arquitectónica y los textos de la teoría del arte que estableció el propio León Battista Alberti. Si uno quiere trabajar sobre Leonardo, pues lo mejor que podía hacer es evidentemente leer la teoría del arte, la teoría de la pintura, el tratado de pintura de Leonardo da Vinci. Si uno lee esos materiales, o por ejemplo las vidas de artistas italianos, de Vasari, lo que se va a encontrar son sobre todo con la peripecia o con la descripción de cómo se genera lo que los renacentistas llamaron el hombre de genio, es decir, cómo aparece el artista genial, que es en realidad una confluencia de la teoría médica que viene desde Hipócrates, desde Galeno, cómo se confluyó la teoría aristotélica con el platonismo a través del neoplatonismo de las cortes florentinas, de Marsilio Ficino, y cómo se creó ese ideal del artista como un artista que está bajo el signo del planeta más lento, que está bajo el signo de Saturno, que tiene carácter mercurial, que está afectado de melancolía. Pero también si uno lee esos textos, sobre todo se encuentra con una tratadística que tiene que ver con recetas de cómo pintar, que recoge toda la tratadística de recetas de pintura o modos de proceder técnicamente en la pintura, que se encuentran ya, por ejemplo, en los textos medievales que encontramos a través de la Edad Media. Por ser sintético, evidentemente otro momento del desarrollo de la escritura de los artistas sobre el arte lo encontramos en la configuración del arte canónico académico, es decir, del arte de la academia, que se basa fundamentalmente en todas las teorías que los artistas desarrollaron para componer lo que se llama ideal de belleza. Es decir, ese ideal de belleza que lo encontramos sedimentado en el gran libro de Panofsky, Idea, y sobre todo ese discurso académico
que viene a establecer que la filosofía del arte, todavía lo repite Hegel, es la filosofía de la forma bella. Pegando un salto, evidentemente el otro gran momento de la escritura sobre el arte lo encontramos con el romanticismo, y a partir de la Ilustración, con la aparición de la autonomía artística y la aparición de las disciplinas de la estética con Baumgarten, de la historia del arte con Winkelmann y de la crítica de arte con Denis Diderot, ella aparece el artista romántico estableciendo sus propios planteamientos teóricos, justamente en el momento en el que aparece eso que se llama arte autónomo, es decir, cuando el artista despliega su obra como un arte de capricho. Cuando uno escucha capricho, pues parece que fuera una frivolidad, que hace alguien algo de forma caprichosa. Capricho viene del salto de la cabra, es alusión a eso, pero sobre todo es aquel que se da a sí mismo las reglas artísticas, aquel que se encarga a sí mismo las obras y que no las hace subsidiariamente o dependiente de un encargo religioso o de un encargo militar o político o estatal o del antiguo régimen, y por ejemplo en ese caso una de las grandes figuras del arte de capricho y del arte autónomo no es otro que Francisco de Goya. Y podemos ver en Goya cómo hace por una parte la obra política, ¿no?, la pintura en la que representa a la monarquía, pero por otro lado un arte de capricho, teniendo incluso una serie, como todo el mundo sabe, que se titula Los Caprichos de Goya, que encarna ese arte de capricho, que al mismo tiempo es un arte trágico, porque como sabéis, en el arte romántico hay una búsqueda del absoluto, eso lo encontramos por ejemplo en la poesía de Leopardi o en la pintura de Caspar de Friedrich, en el famoso cuadro del monje ante el mar tempestuoso. Hay una búsqueda del absoluto que conduce al naufragio, y la famosa pintura de naufragios que encontramos por ejemplo también en Turner. Tenemos luego las teorías del arte y la escritura sobre el arte de los artistas de vanguardia, y es algo que es un núcleo realmente importantísimo y sobre el que en pocas ocasiones se recae o se presta atención. Pensemos en todas las teorizaciones sobre el arte, por ejemplo, que están en los constructivistas rusos, ¿no?, los textos, por ejemplo, de Malevich, los textos también de Textil y de los neoplasticistas, los textos de Mondrian, pero también incluso los textos del cubismo o de los artistas del cubismo, cuando recordamos la escritura artística de Braque, de Juan Gris, o por ejemplo un material sumamente desconocido que es los textos que escribió Pablo Picasso, ¿no? En muchas ocasiones Picasso aparece como una especie de artista genial, que sin embargo no tuvo una producción teórica o escritural, y sin embargo hay una enorme cantidad de textos de Picasso publicados hace muchos años en francés y que solo ahora, en 2023, acaba de ser traducido. Es decir, hemos tardado muchísimo tiempo en conocer la obra de escritura surrealista y fabulosa de Picasso, aparecida hace muchos años, como digo, en Gallimard, recién traducida en la editorial Acal. Por ejemplo, otro artista aparentemente poco teórico, como Miró, que pareciera que fuera un artista espontáneo, ingenuo, incluso infantil en sus planteamientos, demostró que era un artista con enorme soporte teórico en sus famosas conversaciones con Raillat, en las que podemos ver a Miró teorizando y estableciendo un campo teórico importantísimo. También, evidentemente, hay todo un conjunto de artistas que despliegan un gran campo teórico en la tardomodernidad, por ejemplo, en los años 60-70, con la aparición del conceptual, son artistas como Joseph Kosuth, con el minimal, artistas como Donald Judd, con el land art, artistas como Smithson o como Robert Morris, y por supuesto hay muchos artistas del posmodernismo que han escrito y que además lo han hecho de una forma estupenda. En el caso de los artistas españoles, Lizardo es un artista español, un artista canario pero español, no podemos olvidar los teóricos del arte, que son artistas que han escrito textos magníficos. Pensemos, por ejemplo, los escritos de arte de Antoni Tàpies, que nos dejó una obra teórica pues realmente magnífica, ¿no? Por ejemplo, su libro El arte contra la estética, o su libro Revisando la historia de la mitología, es fundamental. Pensemos también en Antonio Saura, que es, yo creo, tan importante como artista, pero también como escritor, ¿no? Los volúmenes publicados en Galaxia Gutenberg de su obra teórica, o en el escultor vasco Jorge Oteiza, teórico también increíble, en libros como Bosco Tandem, o qué decir en Eduardo Arroyo, que era más escritor y periodista en muchos casos, casi que pintor, o artistas más recientes, todavía en ejercicio, como Antón Patiño, que ha escrito una gran cantidad de libros, una trilogía, por ejemplo, entre el Fórmula, o Juan Luis Moraza. Lizardo se suma, por tanto, a esa corriente de artistas que han escrito sobre el arte, que han reflexionado sobre el arte, que han dejado por escrito reflexiones sobre sus planteamientos estéticos. Pero hay una especificidad de la escritura de Lizardo, como demuestra su obra y este libro, Neodramatismo, Equinoctium Pater Noster. Es un libro que
se entiende como un trabajo de un artista que está en proceso de continuo aprendizaje. Y sobre todo es un libro que está marcado por lo que llamaríamos la pasión de la escritura. Me llegó, como digo, el capítulo final, el día de la pasión y la muerte de Cristo, pero esa pasión no es algo superficial, sino que es una pasión que hace que el libro tenga algo de característicamente crístico, o más que cristiano, crístico, ¿no? De hecho, siempre que presento un libro, tengo la manía de decir que un libro se presenta con otro libro. Yo tenía sobre todo es para explicar que los libros se enlazan entre sí. Decía Breton, les mots font l'amour, las palabras hacen el amor, las palabras se conectan entre sí, pero los libros también se conectan entre sí. Y siempre llevo un libro que sirva para explicar el libro que estamos leyendo y sobre todo animar a continuar leyendo. Y esta mañana dije, bueno, ¿qué libro explica el libro de Nicolás Guisart? Tiene que decirlo, la Sagrada Biblia, que es el que me he traído, ¿no? Entonces venía leyendo en el metro la Biblia y no lo había hecho nunca. La primera vez que abro la Biblia en el metro y he notado que las personas que tenía al lado se levantaron como asustadas, como diciendo, ya nos cayó un curita al lado, ¿no? Diciendo, aquí viene uno a predicar la palabra de Dios, un vendedor de Biblias, este puede ser un testigo de Jehová, cualquier cosa. Y he venido desde Legazpi hasta aquí leyendo la Biblia, que yo soy ateo, quiero decir, y esto hace que para mí la lectura de la Biblia tenga pues un carácter cultural. Pero hay que decir una cosa, como todo el mundo sabe, y lo repito constantemente, no se puede entrar en el Prado, en el Louvre, en el Metropolitan Museum, en los Uffizi, en Firenze, sin llevar en una mano la Biblia y en la otra las Metamorfosis de Ovidio. No hace falta llevarlo físicamente, pero si no has leído la Biblia y si no has leído las Metamorfosis de Ovidio, lamento decir una cosa, no entenderás nada. Verás formas, figuras, parecerá que no entiendes todo, pero no te estás enterando de nada, estás idiotizado, estás atolondrado. Por tanto, es fundamental para cualquier persona que le interese un poco la cultura, leerse la Sagrada Biblia y leerse también las Metamorfosis de Ovidio, las Novelas de Apuleyo, los trabajos de los días de Hesiodo, la idea de Odisea. Es mucha lectura, pero la Biblia es fundamental. Bueno, ahora sí, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. No lo leí en su momento ni lo utilicé en el prólogo, pero hoy sí. Es decir, si el grano de trigo no muere, no germina. Esto es neodramatismo, es decir, podría haber sido el prólogo, podría haber sido solamente el pasaje que acabo de leer, que además, pues bueno, también alguien dirá, pues tengo la Biblia pues trabajada desde hace mucho tiempo, pues se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, y se titula El triunfo de Jesús en su muerte. También si uno, pues si quiere, se lee la conducta de San Pablo y la descripción de la conducta de San Pablo en la carta a los Corintios 6:8, entiende el libro de Lisardo, una vez lo ha concluido. Bueno, ¿de qué trata? Y terminaré. Neodramatismo, el libro de Lisardo. Bueno, tiene que ver con la teoría del drama, ¿no? Lo dice el propio título. Pero cuando dice el prólogo no me paré a eso. Bueno, ¿qué es el drama y qué es la teoría del drama? Es una cosa tan antigua como la historia de la cultura occidental, ¿no? Para los griegos el teatro no era un lugar para ir a ver obras de arte, ni era una experiencia estética. Es decir, uno no iba al teatro a evaluar si las obras de arte tenían mejor o peor calidad estética, o estaban mejor o peor construidas, o eran las peripecias más o menos interesantes. Al teatro se iba a aprender sufriendo. Era un espacio paidético, esto es pedagógico. Era la forma educativa de los griegos. Por eso se repiten los mitos. Es decir, no se iba allí, qué bien lo ha hecho el actor, qué bien lo ha hecho el autor, qué bien ha estado el coro. No, eso era absurdo. Es decir, era una forma de aprendizaje y por eso era obligatorio hasta los esclavos acudir al teatro. Era la forma educativa de los griegos y se aprendía sufriendo. ¿Y qué se aprendía? Pues se aprendían lecciones morales, que había sujetos, los héroes, que son mejores que nosotros, a los que tenemos que tratar en el momento de imitar y admirar. Esa es la famosa teoría del teatro que desarrolla Aristóteles en la Poética. Hay dos tipos de hombres, los que son mejores que nosotros y peores que nosotros. Si imitamos, mímesis, a los que son mejores que nosotros, componemos tragedias. Si imitamos a los que son peores que nosotros, componemos comedias. Pero la famosa definición de la tragedia griega. La tragedia griega es una acción completa que se desarrolla como unidad espaciotemporal, que supone el paso de un héroe, pensemos en Edipo, de la dicha a la desdicha.
Edipo, frente al Edipo de Freud, Edipo no quiere acostarse con su madre ni matar a su padre, eso es falso. Todo el que lo diga, referido al texto griego, es que no ha entendido, no ha leído nada, sencillamente solamente se ha tragado el complejo de Edipo freudiano sin entender nada. Edipo no quiere matar a su padre, jamás, ni quiere acostarse con su madre, jamás. Por tanto, el complejo de Edipo es una invención bien hecha que hace Freud en las postrimerías del siglo XIX y comienzo del siglo XX, aplicado a la concepción de la familia burguesa del imperio austrohúngaro en descomposición. Edipo es el mejor de los padres, eso lo podemos leer en todas las tragedias. Es el mejor de los maridos, es el más respetuoso de los políticos, es que ha salvado a la ciudad resolviendo el enigma. ¿Cuál es el animal que camina a 4 patas al amanecer, a 2 al mediodía, a 3 al anochecer? La respuesta del enigma es zoanthropos, a saber, el hombre. El hombre es un enigma para sí. Por tanto, la tragedia es una acción unificada que hace que veamos cómo el héroe pasa de la dicha, el mejor de los padres, a la desdicha, y se produce lo que se llama metabolé, cambio metabólico. Todavía nuestro cuerpo cambia metabólicamente, que eso es el cambio de dicha a la desdicha, y se suscitan las pasiones del temor y la compasión. ¿Por qué el temor? Porque uno dice, si esto le pasa al héroe, si esto le pasa al mejor de los padres, al mejor de los reyes, al mejor de los gobernantes, ¿qué no me pasará a mí que soy un desgraciado? ¿Qué me pasará a mí que no llego a comportarme como un héroe? Y la compasión, que te compadeces de su destino, como dicen también, a quienes quieren hacer sufrir, los dioses primero enloquecen. Y se suscita el temor y la compasión, y dice Aristóteles, y la purga de esos sentimientos. La palabra purga es la historia del arte en su totalidad. Esa palabra es catarsis. Esto también es fundamental para entender que el libro de Nicolás Lizardo es un libro catártico, es un libro que tiene que ver con la catarsis aristotélica. Bueno, el tema de la tragedia y del drama, él no lo llama neotragedia o algo neotrágico, sino que lo llama neodramatismo. El tema del drama es un tema alemán, se lo inventaron los alemanes, ¿no? Lo inventó Lessing, se lo inventó Schiller, se lo inventó Hegel, y tiene que ver con un tema que es fundamental, que es el tema de la tragedia de la cultura. Y sin duda, antes de Lizardo, hay 2 autores fundamentales que tratan este tema, que son Nietzsche, ya mencionado, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, con su distinción entre lo apolíneo y lo dionisiaco, subrayando que la historia de Grecia ha sido falsa. Decía Winckelmann que los griegos eran serenos y armónicos y por eso construyeron obras de arte serenas y armónicas, y se basaba para ello en la blancura y perfección de los templos griegos y en las características de las esculturas griegas, blancas, sin ojos y sin miradas, reconcentradas en el interior. Es un error garrafal, porque como sabemos, hemos sabido posteriormente por las excavaciones, las esculturas griegas no eran blancas y sin ojos, y los templos griegos no eran blancos ni puros, sino que estaban policromados, es decir, que eran de colores, y sobre todo una gran presencia de los colores rojos y de los colores más intensos, ¿no? Nietzsche ataca a Winckelmann y dice que en realidad se ha olvidado la importancia que tiene el dionisismo, el desgarramiento, la religión mistérica en la cultura griega, ¿no? El desorden primordial, la ebriedad creadora. El otro autor que se ocupa también de la tragedia en el siglo XX es Walter Benjamin, en su proyecto de tesis doctoral de habilitación que se llama Der Ursprung der deutschen Trauerspiel, el origen del drama barroco alemán, donde habla de la alegoría del drama, del duelo, de la facies melancólica. Pero frente a eso, ¿qué es el neodramatismo de Lizardo? Bueno, por un lado se podría emplear una clave psicoanalítica, tiene que ver con el padre, aunque creo que aquí no es Lizardo alguien que derive hacia el complejo de Edipo, sino que tiene una relación con el padre más conflictiva, que tiene que ver incluso con la abyección de sí que tematizó Julia Kristeva. Pero a mí me interesó mucho este término de neo, me interesó cuando hice estas notas nuevas, sobre todo porque hay una diferencia entre lo veterotestamentario y lo neotestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, es algo que todo el que le interese este tema lo sabe. Es decir, hay una diferencia completa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo porque el Antiguo Testamento es una enciclopedia colectiva tribal de múltiples determinaciones que son sobre todo enciclopedias técnicas, como sucede con Números y Deuteronomio, que son reglas para la comida y la organización de la casa y de la economía. Sin embargo, el Nuevo Testamento es solamente algo protagonizado por la pasión de Cristo. Es decir, es solamente la pasión de Cristo. En este sentido, neodramatismo tiene que ver con el Nuevo Testamento. En este sentido, algo que nos... Agradecer a la Galería Flecha que nos haya dado el espacio y otra vez, sobre todo,
las consideraciones que tiene Fernando hacia mi obra y sobre mi trabajo personal teórico. Creo que nuestro encuentro no fue un encuentro fortuito, sino que fue un encuentro causal y que nos hemos retroalimentado entre nosotros, cuestiones como él habla, filosóficas. Yo soy un gran consumidor de su canal, tengo que decir que he utilizado su canal para desarrollar muchas de mis consideraciones en este libro y que yo creo que es la admiración mutua lo que nos une a hacer proyectos de esta envergadura, no solo moral sino ética y que claro que nos une también la cuestión estética. Entonces me gustaría, como vuelvo a agradecer sus consideraciones y que le tomo la palabra, tendré que tomarle la palabra para poder volver a poner más líos y realizar esa cuestión que es hacer un libro sobre la vida beata. Porque creo que es una necesidad como artista y como creador. No veo el arte como simplemente desarrollar mi parte estética, sino que creo que siempre estoy dentro de un cuestionamiento teórico constante y no solo en esto, porque he estado más de 7 u 8 años haciendo investigaciones súper profundas sobre la historia de Canarias, entonces me mueven muchas consideraciones, no solo las artísticas. Lo mío es ver la creación desde un formato que a lo mejor evidentemente el artista común solo lo canaliza desde la plástica o de la estética. Y para mí eso no es suficiente. Soy como una persona que siempre está como apurado, dice Fernando, necesito estar apurado para poder dar, o sea, no apurado, alerta. Es como que tengo que estar constantemente hilando cuestiones de todo tipo. Y creo que es como me siento realmente feliz, aunque parezca que no lo soy. Pero soy bastante feliz porque lo que quería desarrollar en este libro es que hay un profundo reflexionamiento desde mi etapa infantil hasta lo que he llegado ahora a considerar que es mi parte de plenitud. Ahora, ¿sabes? Que como que ahora con 45 años estoy consiguiendo esa plenitud que no había conseguido a lo mejor en todos estos años, que tenía que reflexionar sobre la medida de los hechos y las cuestiones que habían producido ese cuestionamiento, y ahora creo que estoy en la línea de ese futuro prometedor que tanto habla mi amigo Fernando Castro Flores, al que, como he dicho, admiro y espero tener y seguir teniendo muchas cosas que hablar con él, porque la verdad que esas cuestiones lo que mueve. El que ha hablado en este libro, en un principio, fue un desarrollo que simplemente el que fue mi mentor, Manolo Ojeda, me dijo: tienes que justificar tu obra, tienes que hablar de lo que desarrolla. Y en un principio empecé a escribir como una especie de justificación. Y cuando llegué a las 30 o 40 páginas, me di cuenta de que no era el trabajo que quería hacer. Y realmente me puse a escribir y al final pues hizo el libro. Y lo siguiente fue buscar la forma de editarlo. Que a veces en algunos trabajos de hace una década pues no conseguías consumar esos retos. Pero ahora creo que estoy en el momento adecuado y que he llegado hasta un cierto nivel y que me puedo permitir estar y poder desarrollar ese tipo de proyectos tan ambiciosos que tengo siempre. Nada, agradecer su asistencia y sobre todo la de Fernando por haber asistido y haber hecho una locución del grado que ha hecho, porque es que es una persona, como dice, que está
está invadida por el conocimiento más bien. Y eso es lo que me hace a mí, me estimula a mí ese reto personal, ¿sabes? Filosófico, de cuestionamiento, porque es que realmente te hace feliz cuando trabajas de esa manera. Tienes a otra persona que te está como reclamando un cierto... Yo te doy, pues tú me das eso, y en eso se trata lo que has dicho, el valor que tiene la amistad en las personas, y ahí es donde se ve la verdadera amistad. Y aunque nosotros no tengamos una relación de que nos veamos todos los días, consideramos que somos amigos, ¿no? Pero porque nos mueve algo que tiene un interés para las dos personas, y ese es el interés de abordar la vida y de crear a partir de ese tiempo que tenemos en vida, ¿sabes? Porque si no consideramos esas cuestiones, estamos viviendo en una mentira constante. Y no creo que nos merezcamos eso como personas ni como humanos. Y no sé, si quieren hacer alguna pregunta al respecto, estamos aquí todavía. A mí me gustaría insistir en la profundidad del trabajo de Nicolás. Cuando uno ve su obra, parece una obra, bueno, es una obra que tiene que ver con el tema de las fachadas, ¿no? Y bueno, las fachadas, decía Bertolt Brecht, detrás de la fachada del palacio más hermoso se encuentra la mierda del perro. ¿No? Yo creo que frente a la cultura de las fachadas, ¿no? Estamos en una época en la que hay mucho facha, ¿no? Pero hay mucha fachada. En la época de las fachadas hay que ver qué es lo que hay en la fachada y a través de las fachadas, ¿no? Y yo vi, viendo una obra al principio, la primera vez que vi de Nicolás, pues me pude ver la minuciosidad. Y los que habéis visto las obras, si os paráis a verla, acercaros a ver la minuciosidad de cada aspecto, de las lamas de esas ventanas o de esos respiraderos. Y me acuerdo que viendo una, pues detrás de la fachada había un espacio y vi que había allí polvo y que había colocado él el polvo y los residuos y que todo eso, hasta el pequeño detalle, estaba cuidado. Y yo creo que ahí da Nicolás un ejemplo y da una lección de coraje artístico y de coraje personal. Como dice, nos consideramos amigos y sin embargo no nos hemos visto más que una vez en persona, una vez. Hemos estado una vez juntos, esta es la segunda vez que estamos juntos. Una vez. Y hemos hecho dos trabajos. Hemos hecho ya dos textos, ha hecho un libro, he hecho el prólogo, y a pesar de ello, como sabe Nicolás, cada vez que me ha llamado, he acudido. ¿Y por qué cada vez que me ha llamado he acudido siendo un artista que conocí en el 21 y me dijo, Fernando, ¿quieres escribir? Que sí, no solo porque la obra fuera buena, por la autenticidad de su trabajo, porque era un trabajo de verdad. Además, supe cuando le conocí, y eso me alentó todavía más a trabajar sobre él, que Nicolás había trabajado de barrendero. Eso me pareció fundamental. Que no había tenido ningún problema en agarrar la escoba y pasar la escoba por la ciudad y barrer los detritus que estaban en la ciudad. Y ese barrendero resulta que era un artista de primerísimo nivel. Eso me pareció verdaderamente ejemplar. Yo vengo también de las clases más humildes. Yo no olvido nunca la procedencia mía social, nunca, pero jamás. Y por tanto dije, este es uno de los míos. Yo me dedicaba, cuando era jovencito, también tuve que ir, hoy fui a Legazpi a coger el metro, pero yo iba allí de pequeño, cuando era muy pequeño, a descargar camiones de patatas para pagarme los estudios, a las 5 de la mañana. Por tanto, dije, este es uno de los míos. Y hoy que está también la concurrencia joven, que son familia, o no son sobrinos de mi sobrino. Bueno, el sobrino de Nicolás, pues tienes que estar muy orgulloso de tu tío y también toma el modelo, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, incluso si vas a ser el nuevo Bill Gates y el tío con más dinero del mundo, o vas a fundar Amazon, no olvides de dónde vienes, no olvides quiénes son tus hermanos, tus hermanas, tus padres, el contexto en el que te criaste. No te subas a la parra, y sobre todo hay que tener ese coraje, ¿no?, de buscar con honestidad el proyecto que tú querías hacer. No pisando a los demás, ni tirándote el rollo, ni subiéndote a la parra, sino realmente voy a hacer una obra, y imagino que en muchos momentos cuando llegaba Nicolás a su estudio, cansado de andar por ahí
trasteando. Pero yo al evaluarlo no entré a evaluarlo como un profesor que dice, mira, aquí lo que dice del estoicismo se equivoca o aquí esto no está correcto. No, me di cuenta del impulso que eso toma. El impulso que es que él quiere desesperadamente comunicar con los demás. Él quiere implicar a los demás en un proyecto de una búsqueda de una humanidad mejor. Eso hay que agradecerlo. Por tanto, tu tío es un tipo muy potente y hay que estar orgulloso de él y gracias también por venir. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Peter.